Ahí estamos. Bueno, ya estamos en la grabación y solo por situaciones de control, pues estamos 19 de abril del 2022 en la clase de matemática 1, sección F1. Y hoy vamos a ver, de acuerdo a nuestro cronograma, veremos lo que son gráficas de las ecuaciones de grado 2. En este caso, estamos en el entendido que para una gráfica de una función, perdón, de una ecuación de una gráfica de grado 1, pues nuestra curva va a ser una recta. Pero para el caso de nuestra ecuación de grado 2, la curva es una U que vamos a llamar parábola. Entonces, un momentito, preparo aquí para compartir. También pongo las evidencias porque la última vez se nos complicó un poquito lo de las evidencias. Entonces, esto también es parte de la geometría bidimensional, ¿verdad? Vamos a graficar en un plano cartesiano ecuaciones cuadráticas. Con eso ya puedo yo poco a poco ir tomando. El día de hoy les envié un poquito antes el formulario de asistencia. Entonces les voy a rogar mucho siempre llenarlo. Tiene varias preguntas adicionales que me van a servir para hacer una mejora continua, ¿verdad? Y también para revisar el alcance que estamos teniendo con lo que estamos presentando. Entonces vayamos al grano y tomen sus apuntes, ¿verdad? Es importante que apunten, sobre todo pues aconsejarles que si tienen algún distractor cercano pues lo vayan eliminando porque al final vamos entrando a una parte que le llamamos, no es totalmente el cálculo matemático, pero ya entramos en un punto en el que los temas ya tienen un poquito de más profundidad, entonces sí necesitamos poner toda la atención. Si ustedes ven allí, ustedes ven una antena, ¿ah? Hoy en día son muy particulares las antenas que reciben señales, en este caso frecuencias, ¿ah? Ondas, y ustedes se dan cuenta que tiene una forma como de U abierta, ¿verdad? Bueno, ahí se forma una parábola. Entonces, no solamente tiene una aplicación práctica a nivel de una situación geométrica, ¿no? También tiene muchas otras aplicaciones. Bien, aquí vamos a hacer algunos cambios. Vamos a quitarle, voy a colocarle propiedades, ecuaciones le vamos a poner. Todavía no vamos a entrar a el tema de funciones para no confundirnos. Es parte de lo que vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver ecuaciones cuadráticas, gráficas y sus propiedades, ¿verdad? Vamos a poner gráficas, eso es muy importante. Gráfica de ecuaciones y sus propiedades. Las operaciones. ¿Qué operaciones para graficar tenemos? ¿Verdad? Eso va a ser importante. Y otra de las situaciones es la gráfica propia, ¿verdad? Entonces, estos tres son nuestros objetivos el día de hoy. Vamos a ver grabar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades que necesitamos determinar para graficar. En una línea recta, pues teníamos pendiente, teníamos puntos de corte. Básicamente es eso. Ahora vamos a ver qué propiedades tenemos, qué operaciones vamos a necesitar y la gráfica, ¿verdad? Ahorita les voy a presentar a la bendita gráfica. Vamos a traer un archivo. Yo creo que ya algunos la conocen, pero si no, pues la vamos a presentar aquí rapidito. Parábola. Bien. Y aquí tenemos a nuestra invitada. Esta es una parábola. Muy bien.
Entonces allí tenemos nuestra parábola. Muy bien. Ahorita vamos a ponerle aquí ecuaciones cuadráticas, porque aún estamos en ellas. Alguien me podría decir, ingeniero, las funciones y las ecuaciones son lo mismo. Podría decirse que en esencia no, pero sí tienen muchos aspectos en común. Una ecuación cuadrática, al igual que una función cuadrática, pues tienen en común el mismo tipo de gráfico. Tienen en común ciertas propiedades, pero una función tiene ciertas características que no tienen las ecuaciones. Entonces vamos a revisar y esto lo vamos a quitar de acá y vamos a traer a colación cuál es la ecuación cuadrática. Por el momento yo voy a trabajar con la ecuación cuadrática estándar. ¿Cuál es la ecuación cuadrática estándar? Y es igual a de x al cuadrado más bx más c. Bien, aquí tenemos nuestra ecuación cuadrática. Nosotros la hemos estado trabajando, la trabajamos en el primer módulo, ¿verdad? Y la única diferencia es que en ese módulo y era igual a 0, ¿verdad? Entonces teníamos solamente una variable, x. Aquí tenemos dos variables. La variable dependiente, que es y. ¿Y de quién depende? De los valores que tenga x y de los valores de a, de b y de c. Ya sabemos que a y b son coeficientes, son números reales que multiplican, en este caso, la parte literal. Y c es un término independiente. Muy bien. ¿Qué elementos debo yo de determinar en una gráfica de una ecuación cuadrática? El inicio de la misma. Vamos a llamar vértice a uno de esos elementos. Y el vértice es el punto inicial donde empieza la gráfica. Si no está el vértice, pues no habrá manera de empezar una gráfica. ¿Y cómo se va a llamar ese punto? Ese punto va a estar formado, como estamos hablando de geometría en dos dimensiones, vamos a llamarle el punto V, H, K. La B indica que es el vértice, que es el punto de inicio, H es el valor en X y K es el valor en Y. ¿Cómo calculo esos puntos? Bueno, en el caso de H, vamos a calcular y vamos a decir que H va a ser igual a menos V, poner aquí, menos B dividido 2 multiplicado por A. Muy bien, ya lo tenemos por acá. ¿Dónde encuentro a B? Bueno, literalmente lo vamos a encontrar acá, es un valor. La vuelvo a sustituir acá, A también la sustituyo y encuentro el valor de H. Muy bien, ¿cómo encuentro el valor de K? Bueno, este valor hallado de H lo voy a sustituir donde tengo los valores de X. Y ahí es donde yo voy a encontrar el valor de K. Entonces también lo colocamos acá. Y decimos que el valor de K va a ser igual a evaluar a, ahí está. En este caso recordemos que aquí pues tenemos que cambiar esta parte. Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a colocar y le voy a quitar el signo negativo. ¿Por qué le quito el signo negativo? Porque está elevado a una potencia par, así que no importa si yo tengo negativos, al final el resultado será positivo. Ahora, en el caso de B, ahí sí no. Ahí cambia mucho, va a depender mucho de los valores que tengamos. Más C. Vamos a darle un resaltado y lo vamos a ampliar. Y como ustedes ven,
ya tengo cómo puedo calcular el vértice. De la ecuación cuadrática determino A, B, C y los voy sustituyendo en la primera. Pues sustituyo en la segunda ese valor encontrado y determino el valor de K. K puede ser positiva o negativa, igual a H. Entonces, en síntesis, yo voy a tener que el vértice es una pareja ordenada. Y aquí la tenemos. Muy bien. Esto es una fórmula, no es ninguna situación complicada, es más que todo operación de lo que tienen que tener con cuidado. ¿Cuál? Aquí, en a la hora de multiplicar. ¿Verdad? Eso es básicamente. Bueno, ahora les presento a esta parte. Esta parte ya la había hecho, ya había avanzado, pero bueno. Aquí tengo la bendita parábola. Ustedes se dan cuenta, la parábola es esta U. Esto es importante. La parábola es como una U que tiene, en este caso le voy a poner dos flechitas. ¿Por qué le voy a poner flechitas? Bueno, porque resulta que esta parábola va a ir tendiendo a abrirse. ¿Eso qué significa? Ahorita les digo. Eso significa, vamos a ver, un rojo que tengamos aquí, yo creo que este lo va a ser. Aquí esta parábola siempre debe tener flechas hacia arriba. ¿Por qué? Porque normalmente va a ir abriéndose. ¿Verdad? Para acá, para que de una vez que eso significa que esto va a ir abriendo para arriba, y va a ir al infinito de x y al infinito de y, a menos que me indiquen que la variable x es alguna magnitud. Entonces ustedes se dan cuenta que siempre tengo el plano cartesiano x, y, tengo el vértice que es donde empieza, tengo los puntos de corte con el eje x y el punto de corte con el eje y, que normalmente llamamos la ordenada en el origen. Y otra de las situaciones, el eje de simetría. El eje de simetría normalmente pasa donde se encuentra el valor de h. Lo vamos a poner acá. Eso es importante, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a decir, eje de simetría es igual a x igual a menos b dividido 2a. Perdón. Colocamos acá. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande, dijo aquel. Y aquí tenemos la información. Vamos a ver, yo creo que este lado nos queda mejor. Ahí está. Entonces veamos. Nuestro eje de simetría está recta. ¿Qué es un eje? Es una línea que en este caso va a partir a la mitad de la parábola, justo a la mitad. Si fuera una sandía con este calor, la mitad del lado izquierdo va a ser partido. Ahí el cuchillo sería el eje, literalmente, ¿verdad? Y el valor es este, x igual a menos b. Entonces, ahí lo tengo. Muy bien, si hay preguntas las van haciendo y si no, pues no hay ningún inconveniente. Bien, esto lo vamos a quitar de aquí. Y vamos a ver una de las situaciones que a mí me interesa. Vamos a poner acá. Vamos a hacer sentido, le voy a poner yo sentido de la parábola. Cuando hablamos de sentido estamos indicando hacia dónde va a ir la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Veamos con una imagen que creo yo ya la había. Ya la tenía yo por acá. ¿Cómo es eso? Aquí en un ratito cambia todo. Vamos a ver si tengo aquí ese bendito dibujo. Bueno, aquí hay varios. Pero había uno donde estaba mucho más sencillo esto. Primero porque era más visible.
Sentido parábola. Vamos a ver aquí. Era un dibujo bastante bonito y muy sencillo. Y ahí indicaba el sentido. Parábola eje Y. Vamos a ver si aquí me lo coloca un poquito mejor. Vamos a ver. No, no está. Bueno, vamos a tener que trabajarlo de otra forma. Entonces, la parábola tiene un sentido. Es hacia dónde abre. ¿Y eso quién me lo indica? El coeficiente A. El coeficiente A es quien me indica para dónde va la bendita vara. Siempre aquí no está. Solo están estos, pero vamos a ver, vamos a poner este y después lo vamos a colocar para. Muy bien. Pongámoslo acá y ampliemos esto. Si ustedes se dan cuenta, la parábola tiene diferentes sentidos. Pero ahorita yo me voy a quedar solamente con una parte. Me voy a quedar solo en el sentido Y. Después hablaremos del sentido X. Aquí la tenemos. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, la parábola abre hacia arriba y la parábola abre hacia abajo. ¿Quién me indica esto? Ahorita también voy a quitar esta parte. Después la vamos a ir colocando. Primero porque ahí hay otra forma de la estatua. Entonces, si el coeficiente A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Digamos esta cosita para acá. Si A es positivo, la parábola abre hacia arriba del eje Y. Muy bien. Bueno, ahí lo tenemos. Por el lado contrario, si la parábola tiene un valor negativo, entonces la parábola va a abrir hacia abajo del eje Y. ¿Sí? Hacia abajo del, ¿cómo se llama? Origen. Ahí está. Bien. Entonces, si A es positiva, la parábola va para arriba. Si el valor de A es negativo, no me están diciendo cuánto vale, eso no. Solo me están diciendo, en este caso, que va para arriba. Muy bien. Entonces, cuando yo valúe, este valor de A es una de las primeras cosas que también tengo que tener. Si A es positivo, va para arriba. Si A es negativo, va para abajo. Y si tengo el vértice, yo ya podría hacer un pequeño bosquejo para saber si la parábola corta ejes y los calcularía. Eso es importante. ¿Preguntas y dudas acá? ¿Estamos claros con el uso que le vamos a dar al valor de A? Jóvenes, ¿estamos claros? Estoy solito aquí. Hoy no juega Real Madrid, ¿va? Bueno, muy bien. Ahora ya vi cómo debo de calcular mi vértice, ya vi cómo debo de definir el sentido de la parábola. Ahora vamos con los puntos de corte. Entonces ponemos otro acá y vamos a poner cálculo de puntos de corte con ejes. Bueno, en este caso
Lo primero, de la ecuación original, para determinar los puntos de corte en el eje Y, tomamos o definimos que X es igual a 0. Recuérdense, ¿por qué X es igual a 0? Porque cualquier valor de X encima del eje Y es 0. Evaluamos para determinar el punto de corte. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tengo, en este caso, la ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c, lo que tengo que indicar es que x es 0. Y si x es 0, un momentito, voy a aprovechar a tomar unas screenshots ahorita. Permítanme. Saúl, ¿se escucha tu voz aquí? Saúl, ese silencio, porfa. Tuve que apagar el micrófono para decirte las cosas, mano. Súper, ahí estamos bien, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, en este caso, en la ecuación original, si x es igual a 0, la tengo que evaluar. Que sería a, y vamos a tomar unos corchetes. Bueno, aquí tomamos esta. Vamos a esto acá. Y ¿qué querés? Estoy dando clases. No, le dije que se calle. Perdón, jóvenes. Entonces les decía, evaluamos y colocamos el 0 donde corresponde. ¿Y eso qué me va a dar? Si nosotros evaluamos todo esto, lo que me va a dar es que y a quién va a ser igual, a c. ¿Verdad que sí? Entonces, por lo tanto, el punto de corte P1 será, en este caso, 0 en X. Y voy a colocarle este más menos. ¿Por qué? Porque no sé qué valor vaya a tener. Puede ser que tenga un valor positivo, puede ser que tenga un valor negativo. Más menos C. Y aquí encuentro mi primer punto de corte. ¿Cómo encuentro mi primer punto de corte? Igualando x a 0 en la ecuación original, valuando, y voy a tener siempre x0 y y va a ser un valor positivo o negativo. Muy bien, para los puntos de corte en el eje Y. En la ecuación original, para determinar los puntos de corte con el eje X, definimos que Y es igual a 0. Ah, esto no. Me salté, ¿verdad? Sí. No, cortar esto. Esto no iba ahí. Ahí está. Y volvamos a faltar el punto de corte. En la ecuación original, para determinar los puntos de corte en eje X, quitar ese N, definimos que Y es igual a 0. Y evaluamos usando factorización, identidades notables, factorización, identidades notables, completación de cuadrados,
o fórmula cuadrática. Todas esas formas tenemos para definir los puntos de corte. Estos cuatro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a copiar esto porque es casi parecido a lo que vamos a hacer. ¿Qué dice? Valuamos 0. Si y es igual a 0, entonces ¿qué hacemos? Quitamos esto y lo que vamos a usar es la fórmula cuadrática. ¿Se puede factorizar? Claro que sí. ¿Cuándo factorizaríamos? Cuando no existe C. Ahí no hay necesidad de usar la fórmula cuadrática. ¿Cuándo más factorizaríamos? Cuando no esté B también. Identidades notables, en caso no esté B también. Completación de cuadrados, pues, aunque es una operación demasiado extensa, pues se puede. Entonces, lo más sabio y aconsejable es utilizar la fórmula de la cuadrática. Muy bien, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros las fórmulas. Y a partir de allí, yo voy a tener, en este caso, dos valores, ¿verdad? Evaluando acá, como ya sé cuál es A, sé cuál es B, sé cuál es C, pues yo de aquí voy a obtener dos valores. Un valor x1 y un valor x2. En pocas palabras, esto es todo lo que yo tengo que realizar para poder determinar puntos de corte, para poder determinar eje de simetría, para poder determinar vértice, para poder determinar sentido de la parábola. Muy bien, entonces va a haber algo bien importante que yo debo de considerar. Y vamos con el siguiente. Aquí tenemos una gráfica de lo que está pasando en una, ¿cómo se llama? Sí, Andrea. Ingeniero, perdón. Entonces, cortes va a haber más, van a haber muchos cortes, ¿verdad? Pero acá solo encontramos dos. Miren pues, lo máximo que pueden haber son tres cortes. Uno en el eje Y, cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Y dos en el eje X. ¿Sí? Eso es lo único que puede haber. Otra Entonces, cosa, sí, dígame. perdón, entonces la fórmula cuadrática es para encontrar los cortes en X. Así es. En Ah, X. En X. gracias. En X. En X. Así es. ¿Eh? Por eso estamos haciendo Y0. Entonces la fórmula cuadrática la aplicamos y encontramos X1 y X2. Pero aquí hay que tomar muy en cuenta algo. La expresión algebraica. ¿Cómo es esta expresión? Básicamente, eso es lo que necesito saber. ¿Por qué? Bueno, resulta que esa bendita expresión algebraica me puede condicionar. ¿Y eso qué significa? Significa que si el discriminante, ¿se acuerdan del discriminante cuando estuvimos viendo ecuaciones de grado 2? ¿Qué pasa con el discriminante cuando es igual, cuando es mayor que 2, que 0, perdón, 2? Resulta que si mi discriminante es mayor, esto lo voy a ampliar para que lo veamos bien, porque estaba viendo ahí que se mira un poquito pequeño. Ahí está. Entonces, mi discriminante, en este caso, b al cuadrado menos 4ac, al momento de evaluar sea un valor mayor que 0, eso lo que me indica es que la parábola va a tener dos intersecciones en el eje X, cuando el discriminante sea mayor que 0. Muy bien.
Cuando el discriminante sea igual a 0, vamos a tener solo una intersección en X. Eso quiere decir que X1 y X2 son iguales. Y cuando el discriminante sea menor que 0, recordemos que el discriminante está dentro de un radical que tiene índice par. Recordemos, todos los radicales con índice par, al momento de querer determinar la raíz de un valor negativo, no existen. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esta parábola no tiene intersecciones en X, que nunca se va a cruzar con X. ¿Sí? Aquí lo vemos de manera gráfica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Antes de usar la fórmula cuadrática que ustedes tienen aquí, trabajen primero con el discriminante. Porque pudiera ser que adelantando sepan que no hay necesidad de estar calculando más puntos. ¿Verdad? Eso es importante. Muy bien. Preguntas y dudas acá. Preguntas y dudas. Preguntas y dudas. Ingeniero, disculpe, ¿me podría volver a explicar esto de la discriminante? Con todo gusto. Solo... Sí, gracias. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí. ¿A qué le llama discriminante su libro de texto o los libros de texto? Bueno, discriminante se le llama a la expresión que está en el radical. Vamos a poner con mayúscula. Discriminantes. Suena así como discriminación. B, vamos a ponerlo aquí. Entonces igual a B al cuadrado. Ahí se le puse yo. B al cuadrado menos 4 veces AC. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo en negrita y lo vamos a ampliar. Ahora vamos a grabar para que lo tengamos y nos vamos a la presentación. El discriminante es B al cuadrado menos 4AC. Ese es el discriminante. Entonces, antes de hacer toda la operación, lo mejor es determinar el valor del discriminante. ¿Dónde tengo A? Bueno, aquí está el coeficiente. ¿Dónde tengo B? Aquí está el coeficiente. ¿Y dónde tengo C? Si B vale 0, no hay problema. 0 ahí va. ¿Cuánto me quedaría? Menos 4C. Eso significa que la parábola no toca, ¿verdad? Porque aquí me quedaría un valor negativo, a menos que C fuera negativo o A. Muy bien. Entonces, cuando yo vaya a operar sabiendo los valores de B, A y C, si ese valor es mayor que 0, yo voy a tener dos intersecciones en X. Si después tengo otra ecuación y vuelvo a operar B al cuadrado menos 4A por C y me da 0, eso significa que esa parábola solo tiene un punto de corte, como lo indica aquí este gráfico. Y tercero, si el discriminante fuera menor que 0, entonces no hay intersecciones. ¿Y eso qué indica? Que la parábola está abriéndose arriba del eje Y, arriba del eje X o debajo del eje X, porque puede pasar que también se dé esto. Puede ser que yo tenga, en este caso, una parábola aquí, para abajo. Y lógico, nunca va a tocar el eje X. Solo donde va a haber intersección en estos puntos. Estos sí hay que calcularlos, ¿verdad? Estos que estoy en este momento colocando. Este otro aquí también está. Y aquí este otro, pues también había. Entonces, no sé si está claro la parte de el discriminante y cómo me ayuda. Sí, ingeniero, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué elementos debo de determinar yo de una gráfica? De una ecuación lineal, de una ecuación cuadrática. Vértice, sentido de la apertura, intersección con los ejes,
Foco. Lo del foco lo vamos a ver más adelante. Pero lo metí ahorita, lo voy a quitar mejor porque si no después tenemos inconvenientes. Lo vamos a aprender, pero ahorita no. Esa es una parte. Intersección de la gráfica o de la curva con los ejes. La curva, pues nos estamos refiriendo a la parábola. Ahorita no vamos a ver esto de dominio y contradominio, todavía no entramos y todavía tampoco entramos a esto. ¿Saben una cosa? Aquí fue donde me fui quedando. Iba poco a poco avanzando. Primero porque pudiéramos haberlo hecho en una pizarra, pero me va a servir este material me va a ir sirviendo y aparte de eso está bastante claro. Muy bien. Entonces vamos a quitar esto de aquí nada más. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué puedo determinar yo? Vértice, sentido de apertura, intersección de curva con los ejes y eje de simetría. Esos 4 elementos son los que yo quiero que ustedes tengan presente. Ojo porque esta parte, al igual que las gráficas de rectas, rectas paralelas, rectas perpendiculares, entra en el examen, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo bien presente en el examen de la otra semana. Muy bien, vayamos entonces, en este caso, a un ejemplo. Pero antes del ejemplo, yo quiero que vean algo. Esto. Y por favor, veamos cada una de ellas. En este momento, la parte derecha, no le pongamos mucha atención porque ya lo vamos a ver en su momento. Aquí es una parábola que abre hacia la derecha y otra hacia la izquierda de X. Nosotros vamos a ver esta ahorita, el sentido Y por el momento. Miren las 3 expresiones que yo tengo, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Aquí A es negativo, A es negativo y A es negativo. La primera corresponde, en este caso, a una parábola en su forma estándar. ¿Sí? La segunda, a la forma más sencilla, la parábola que abre en el origen. La tercera es la forma canónica. ¿Qué es la forma canónica? Es, en este caso, la primera forma que nos determina una parábola. Tiene algunas ventajas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene el valor de h y de k. ¿Eso qué significa? Que en esta última ya no hay que calcularla. Ya está ahí el vértice. Solo tengo que copiar los datos. Y darme cuenta cuál es el signo que las precede. Si aquí tuviéramos un signo más en lugar de h, h va a ser negativa. ¿Por qué? Si h es negativa, menos por menos, aquí me va a dar más. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa si en lugar de más k tiene menos k? Ah, bueno, k va a ser negativa también. Entonces, ahí es donde tengo que tener mucho cuidado. Segundo, la única diferencia que hay entre estas primeras expresiones y las de abajo es que a es negativa. Y como ustedes se dan cuenta, la parábola abre parábola. ¿Sí? Esa es una de las situaciones. En ambas, en todas, si yo quiero encontrar los puntos de corte, el procedimiento es el mismo, tanto para la primera como para la tercera. Si quiero encontrar puntos de corte en Y, X es 0. Aquí será 0 y realizo toda la operación. Arriba también. Si quiero encontrar los puntos de corte en X, Y será 0 en la primera y en la segunda también. Lo único distinto será que tenga que desarrollar el trinomio X menos H al cuadrado y multiplicarlo por A. Después restar el valor de H o sumarlo acá y ya me queda una función más clara. Pero yo quiero ir un poquito más adelante porque es probable que pase. Hay otras dos que pudieran aparecer por ahí. ¿Cuáles? Y es igual a x al cuadrado puede hacer que solo esté bx y que no esté c. Sigue siendo una parábola. Ya lo voy a ampliar. Y esto también podría ser negativo. ¿Sí?
puedo tener a menos a. Y la última es, en este caso, que no tenga a, b, sino tenga más c o menos c. Miren cuántas formas tenemos. Lo voy a ampliar, lo voy a subir un poquito porque vamos a tener que mover acá. Y aquí es donde uno va viendo todas las opciones que van habiendo. Se dan cuenta que para una parábola existen diferentes, no expresiones, pero van habiendo diferentes situaciones. Y entonces, ahora sí, miren todas, y así como las tengo para X, las tengo, perdón, para Y, las tengo para X también. Estas también deben de tener 2 más cada uno. Lo amplío solo para que lo vean, lado izquierdo. Miren todas las formas de parábola. La primera, la única diferencia a las demás es que el vértice estará en cualquier cuadrante. La primera. La segunda, el vértice estará en el origen. Eso significa que esta va a estar aquí, para arriba. La tercera, al igual que la primera, tienen el vértice como esta que está acá. Ahí. Solo que en la tercera es explícito, ahí se mira. La cuarta, esta tiene una particularidad. Al no estar C, siempre va a haber un punto de corte en el origen. Siempre. Si me da tiempo, quiero que veamos un simulador en un minutito. ¿Qué horas son? No tenemos todavía medio. Miren, esta será así. ¿Ven? Este punto siempre va a estar allí. Y por último, y igual a x al cuadrado más c. ¿Eso qué significa? Que esta parábola se va a mover sobre el eje y. Si es positivo acá y si es negativo acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿tendrán alguna pregunta respecto a ustedes? Consulta. Haga ejercicios, man. ¿A que sí? Bueno, sí, dígame. Ingeniero, disculpe solo por estar aquí, digamos, esto son formas en las que puede aparecer la ecuación y así determinamos en qué sentido está la parábola, ¿no? Así es. Sentido y cómo se debe. Esto es como un mapa, todo lo que está del lado izquierdo. La primera C, que al igual que la tercera, es una parábola que tiene su vértice en cualquier punto del plano cartesiano. La segunda es una que tiene su vértice en el origen del plano cartesiano. La cuarta tiene su vértice, perdón, sí, su vértice en cualquier punto del plano cartesiano, pero tiene un punto de corte en el origen. Y la quinta también es una parábola, pero tiene su punto de corte en el vértice, en el eje Y. ¿Sí? Eso es importante. Quiero que vayamos a la parte de un simulador. Nunca lo he trabajado aquí con ustedes y es la primera vez que lo quiero hacer, pero creo que eso les va a ayudar a entender mucho mejor lo que estoy haciendo y no dejarlos. No sé que no les estoy confundiendo ni nada de eso, pero quiero aprovechar esta parte. Ahorita que tengo la chance de hacerlo con ustedes y estoy seguro que les va a ayudar un montón. Deme un minutito. La verdad es que lo pensé ahorita, ¿verdad? Porque en algún momento lo he visto, lo he usado, pero no lo había estado usando aquí. Dame un minuto, solo con... aquí está. Graficando, muy bien. Ahora sí, vámonos. Así tengo la pestaña, sí, excelente. Bueno. Muy bien. Aquí tengo la parábola. Veamos lado derecho. Aquí tengo la forma estándar. Y igual a x al cuadrado más bx más c.
¿Cuánto vale B? 0. ¿Cuánto vale C? 0. ¿Cuánto vale A? 1. Vean para dónde va la parábola. ¿Qué pasa si el valor, bueno, dejemos el valor, el signo de A es negativo? Y a la parábola va para abajo. Y como no hay B y no hay C, ¿dónde está el vértice? El vértice está en el origen. Perdón, pero es bien pequeño como lo veo yo aquí. Tengo otra donde lo uso tengo ¿qué? Tengo un gran monitor y logro dar, pero ahí sería el punto 0,0. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí que tengo una ecuación parabólica, cuadrática, pero no tiene B ni C, es 0. Bueno, muy bien. Entonces, A me va a indicar el signo, el sentido. Muy bien. ¿Qué otra cosa me va a indicar A? El ancho de la parábola. Para valores de 1 a 0 y de menos 1 a 0, la parábola es chatona. Miren, cuando me acerco a 0. Cuando me acerco a 1, la parábola se vuelve más aguda. Ojo, no se vuelve una V, sigue siendo una U, por favor. Eso es importante que lo tengamos. Bueno, veamos qué pasa cuando tengo valores de B. Metámosle valores a B. Vean lo que va a pasar, para dónde se va a mover la parábola. Metámosle valores positivos. La parábola se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero si ustedes se dan cuenta, voy a fijar este punto. Este punto de corte no se va a mover. Independientemente que yo cambie de valor de B. Miren, sigue estando allí. Y ese es un mapita. Miren, aunque yo le cambie sentido, ese punto sigue estando ahí. Entonces ese es un tip. Si no está C, yo voy a tener un punto de corte en el eje Y y va a ser único. ¿Y en dónde va a ser? Va a ser en el origen. ¿Sí? Así de sencillo. Y el otro lo calculo con la fórmula. ¿Ok? O en este caso sería factorizando, que es lo más sencillo. Muy bien, ahora voy a hacer B igual a 0. Y vamos a ver qué pasa cuando le doy valores a C. Ahorita C está en 0. Si yo le doy valores positivos a C, miren lo que está pasando. Corre hacia arriba. El vértice, ¿dónde está el vértice? El vértice está donde tenemos el valor de C. Miren, aquí tiene 5.1, cabal 5.1. ¿Se dan cuenta? Y aquí está, ¿ve? Y es igual a menos 1.78x al cuadrado más 5.1. ¿Qué pasa si el valor es negativo? Lo único que pasa es que la parábola baja. Y pasa lo mismo si yo le cambio sentido. Al momento de cambiar sentido ya tengo dos puntos de corte. Pero si yo cambio el valor de C, sube o baja. Por lo tanto, en síntesis, el valor de B hace que mi parábola se mueva en sentido horizontal. Y el valor de C hace que mi parábola se mueva en sentido vertical. Y A lo que le da es el sentido de apertura y la anchura de mi parábola. ¿Estamos claros allí, muchachos? Me encanta mucho esta parte, aclara bastante. Puntos de corte. Aquí seguimos teniendo el valor, la función. Muy bien, veamos el vértice. Aquí tendríamos que calcularlo con la fórmula que tenemos. Pero aquí B es 0 y C es 0. ¿Dónde es el vértice? En el origen, 0,0. ¿Qué pasa si C empieza a tener valores? Démosle 1 a C. El vértice ahora es 0,1. Si le doy 2, el vértice es 0,2. ¿Se dan cuenta? Bajémoslo. Negativo. 0, menos 4. ¿Cuánto vale C? Menos 4. Entonces no hay pierde en ese sentido. Bueno, dejémoslo en 0. Veamos B. Si sumimos B, vean lo que está pasando. Miren cómo está cambiando.
Pero hay algo importante, puntos de corte. Menos 2,0, 0,0. Miren, este punto 0,0, independientemente de lo que yo haga, se mantiene allí. ¿Sí? Y eso es importante. Otra de las cosas importantes aquí va a ser el cálculo. Puede hacer que ese punto esté en la gráfica, pero si no está el cálculo, recuérdense, todo el ejercicio es inválido. Usar estas herramientas son buenísimas, pero no debo de depender completamente de ellas. Y el eje de simetría, ¿qué dijimos que era? Era h. Y ustedes se dan cuenta, ¿cuánto vale h? X es igual a 3. Ahí está el eje de simetría. Entonces ya nos dimos cuenta cómo funciona. Y veamos, C es 0. Veamos qué pasa si lo subimos hasta 5. Miren, está subiendo, 6. Está ahí subió. Ponemos negativo, baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las funciones que tienen cada una de ellas. Y la función canónica. Aquí tengo la ecuación canónica. Miren, ¿cuánto vale h? 0. ¿Cuánto vale k? 0. ¿Dónde está el vértice? Ahí está. ¿Qué pasa si le pongo 1 a h? ¿Qué pasa si le pongo 1 acá? Miren cómo va cambiando. ¿Se dan cuenta? Y el eje de simetría siempre va a ser el mismo, H1. Preguntas y dudas acá, muchachos. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué me sirve cada parte de una ecuación cuadrática y cómo impacta en el cálculo de la gráfica? Sí, ingeniero. Los demás, ¿qué dicen? ¿Está claro esto? Quiero aclarar algo bien importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí mi gráfica tiene los ejes, el eje de simetría, el vértice y los puntos de corte. Hay un punto que no tengo acá, que es el punto de corte en Y. En el examen, las gráficas son válidas si tienen todos los elementos. Es que mire, se me olvidó poner el eje. No funciona. Recuérdense, ustedes no van a comprar un almacén cualquier producto. Mire, véndame esa estufa. Y resulta que le digan, mire, pero no le vamos a dar una hornilla. O sea, no puede ser posible, pues. O van a comprar un par de zapatos que están caros ahora. Y si son de correas y le dicen, mire, son cafés, pero no tenemos correas café, le vamos a dar correas negras. No, ustedes en este caso están adquiriendo algo y lo adquieren completo. Lo mismo es una gráfica. Una gráfica si no tiene ejes no sirve, no tiene sentido porque yo puedo ponerle a mi placer X y Y. Y eso confunde mucho. ¿Por qué tengo que poner los puntos de corte? Porque me ayudan a visualizar esos detalles. Entonces tienen que ir los 3 puntos de corte si los hay, el vértice, eje de simetría y los ejes. Si no va eso, la gráfica es incompleta. Se lo estoy diciendo hoy. ¿Ok? Por favor, eso es sumamente importante. Bueno, hagamos un ejercicio porque ya vimos todo esto y está lindo y toda la situación, pero yo quiero ejercicios. ¿Está bien? Me parece. Regresemos y con eso vamos a ir aterrizando. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Ya lo tengo acá. Muy bien. Dice, grafique. Vamos a cambiar esto. Y le voy a poner algo acá. Todavía no vamos a entrar al término funciones. No, sino grafique la ecuación siguiente con sus elementos. Podríamos poner grafique con sus propiedades. No hay ningún problema, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es, en este caso, es y. Ya vamos a ver que no estamos tan lejos de ese f de x. Oye, ya van a saber qué es eso. Tranquilo, dijo.
La ecuación es y igual a menos 3x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que miro? El valor de a. ¿Cuánto vale 3? A menos 3. Menos, ¿eso qué indica? Que la parábola va para abajo. ¿Qué calculo? Determino el vértice. ¿Qué valor tiene b? B tiene 6. A vale menos 3, entonces multiplico. 6 dividido 2 menos 3, menos por menos da más. Sería, en este caso, 6 por 2, 3. 6 dentro de 6 me da x vale 1. Entonces ya tengo mi primer valor. X vale 1. Muy bien. Ahora ese valor de 1 lo evalúo en la ecuación original. 3 negativo por 1 al cuadrado, 6 por 1 más 1. ¿Cuánto me da? Me da 4. Por lo ya tengo mi vértice. Mi vértice es, en este caso, el punto 1 y el punto 4. Y ya lo tengo acá. Muy bien, vamos a ampliarlo acá nada más. Le ponemos esto y le damos este amplio. Miren, ya tengo mi vértice. Entonces, ¿en dónde está ese vértice? Está en el primer cuadrante. ¿Y para dónde abre? Para abajo. ¿Eso qué significa? Si yo hiciera una situación así muy escueta, lo voy a hacer con esto aquí, después lo voy a borrar. Aquí tengo mi plano cartesiano. ¿Dónde está ese punto? 1, 4. Eso está aquí más o menos. ¿Para dónde va a ir la parábola? ¿Cuántos puntos de corte tiene? Tiene 3. Para eso me sirve. Entonces, aunque incluso yo no trabajara con el discriminante, ya sé que tengo que calcular cuántos. 2 puntos de corte. En X. ¿Y cuántos en Y? 1. Bueno, entonces, a calcularlo. El discriminante lo trabajé, miren. 6, que es B. 4 por 3 por 1, ¿cuánto me da? 48, es mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que tengo dos soluciones y ya lo hice gráficamente también. Magnífico. Entonces, la ecuación, la primera, para encontrar los puntos de x, ¿qué hago? Y es igual a 0. ¿Esto qué es? Una ecuación de grado 2. Por lo tanto, aplico la fórmula de la cuadrática. Y aquí la tengo. La fórmula de la cuadrática, aquí, pues de una vez separé más y menos. ¿Cuánto me dio? 48, de una vez lo pongo ahí, ¿verdad? B6 y aquí 2 por 3 menos 6, ¿verdad? Muy bien. El 3 es negativo. El primer valor es aproximadamente menos 0.15 y el segundo es 2.15. Por lo tanto, ya tengo mis dos coordenadas, 0.15 y 2.15. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, me falta determinar, en este caso esto lo vamos a quitar de aquí, me falta determinar el eje de simetría, pero el eje de simetría ¿qué es igual? Es igual a H1. El punto de corte. ¿En qué? En Y. Con eso vamos a terminar. Punto de corte en eje Y. Entonces, acá definimos que X es igual a 0. Por lo tanto, si X es igual a 0, lo que hacemos es evaluar en la función original X es igual a 0. Copiamos acá, traigo para acá este valor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bueno, en lugar de X al cuadrado, yo coloco 0. ¿Sí? Y esto me da un valor. ¿Qué valor me da? 1. ¿Verdad? Por lo tanto, ya tengo mi punto, que en este caso va a ser 0 en X y va a ser 1 en Y. De allí sale ese valor que ya tengo. Uy, moví esto. Ahí tengo mi punto. Pongo en rojo porque, pues aquí tenemos, el de P mayúscula. Miren, ¿se dan cuenta de dónde salió este P001? ¿Ya vieron? Entonces, ahora ya puedo graficar. Y aquí tengo todos los elementos que quiero. Tengo los ejes. Voy a ampliarlo nada más para que lo vean. Ya todo calculado.
tengo eje de simetría, que es igual a h, tengo el punto de inicio, que es el vértice, 1,4, tengo los puntos de corte, menos 0.15, 0, 2.15, 0, y tengo el punto de corte, 0,1. Y ahí está mi gráfica. Esa es la temática que yo tengo que trabajar, siempre que tenga la forma estándar. Si no tengo B y no tengo C, la operatividad se vuelve más sencilla todavía porque tengo menos valores que calcular, ¿verdad? Pero básicamente hacia eso va enfocado. Vamos a ver, aquí tengo otra vez, graficar, ecuación, vamos a poner aquí. ¿Cuánto me queda? Me quedan 9 minutos. Me dicen, por favor, si me estoy atrasando mucho, por favor, ustedes me dicen, ¿verdad? Y paramos. Vamos a quitarle esto de ejemplo mejor. Graficar ecuación cuadrática. ¿Qué ecuación me están dando? Aquí vamos a quitar esto. Ya después vamos a ver lo de las funciones y van a ver que va a ser una, creo yo, les va a ser menos complicado esto. Y, muy bien. Esta es la ecuación. Y igual a 2x al cuadrado más 8x. ¿Cuánto vale a? A vale, en este caso, vamos a ponerlos aquí en lugar de estos valores. A es igual a 2. Es positivo, por lo tanto abre para arriba. B es igual a 8. Y C es igual, en este caso, a 5. Aquí tengo los valores. ¿Sí? Esto lo quito aquí porque no lo necesito por el momento. Y calculo H. B vale 8, A vale 2, 8 dividido 2, 8 dividido 4, 2, y como tenemos negativo, H vale 2. Este valor de 2 se sustituye en la ecuación original y me da que K es igual a 3. Por lo tanto, mi vértice, en este caso, será vale menos 2 en X y vale menos 3 en Y. Si ustedes se dan cuenta, con esto ya podrían visualizar cómo va a ser la gráfica. Entonces, vengo yo y voy a dibujarlo aquí, después lo borro. Tengo mi plano cartesiano. ¿Dónde está ese punto? Está en el tercer cuadrante, aquí. ¿Para dónde va? Para arriba, porque es positivo. ¿Cuántos puntos tengo? Otra vez tengo que calcular 3. ¿Se dieron cuenta? Es mucho más sencillo. Bueno, aquí solamente en caso quisiéramos ponerlo en forma canónica. ¿Qué hacemos? Puntos de corte. Esto no lo vamos a ver todavía. Bueno, puntos de corte entonces. Veamos acá. Aquí tenemos los puntos de corte. Voy a ampliar esta parte. Primero igualamos la función original y consideramos x igual a 0. ¿Para qué? Para encontrar el valor de la ordenada en el origen, que en este caso es el punto en y. ¿Se dan cuenta cuánto vale y? 5. Por lo tanto, mi primer punto es 0,5. Segundo, como toca el eje x, pues definimos que y es igual a 0. Entonces, tenemos nuestra ecuación. Voy a quitar esos f de x. Eso es lo único que quiero quitar, para que no nos vayamos a confundir, porque yo no he entrado a hablar todavía qué es f de x, ¿verdad que sí? Sí, no ha dicho nada. Entonces, no vaya a ser que los vaya a confundir. Ahorita vamos a hablar de y nada más. Ya va a llegar el momento en que hablemos de f de x. Pero por el momento no. Ahí está. Bueno, ya tenemos esto. Ahora lo que necesitamos es también
determinar los valores de y. Ustedes me ven utilizando mucho el f de x acá. Se van a dar cuenta que hay algunas situaciones que van a variar un poquito nada más. Bueno, grabamos. Ya tenemos todo como lo deberíamos de tener. Bueno, esta ecuación 0 igual a 2x al cuadrado es una ecuación de grado 2. Resolvámosla por el método de la cuadrática. Podemos calcular el discriminantes, pero ya vimos que no había necesidad porque sí corta. Y veamos cuánto nos da. Aquí nos da 64 y aquí nos da 2 por 4, 8 por 5, 40. 64 menos 40, 24, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 8 más menos raíz cuadrada de 24 dividido 4. ¿Y eso cuánto me da? X1 me da 3.2247 y X2 menos 0.77. ¿Pueden haber dos valores negativos? Sí, claro que sí. No hay ningún problema. Veamos acá. Esto no se los voy a quitar. Y aquí tenemos. Hay algo que no tengo acá. Vamos a poner acá. Vamos a ver si está. Aquí hay otro. Miren. Está en después. Bueno, aquí tengo la parábola. Esta es la bendita parábola. Se las voy a ampliar solo para que la vean. Puntos de intersección. Ejes X y. Miren, aquí están los dos puntos. ¿Se acuerdan cómo había hecho mi bosquejo nada más? ¿Qué me hace falta acá? Colocar los ejes. Esos no tienen que olvidarse. Y después colocar los puntos. ¿Qué otra cosa me falta? Me falta el eje de simetría. Entonces también lo vamos a colocar para que cuando tengan la presentación, pues estemos bastante claros. En esta misma presentación yo tengo más elementos que trabajar. Entonces, ustedes me dicen, se los envío así como está y lo empiezan a estudiar así o esperamos el miércoles para enviarles toda la carpeta completa. Ustedes me dicen, ¿verdad? Porque aquí que tenemos, aquí tenemos otro, pero aquí tenemos la forma general, completando cuadrados. Es otra forma de trabajar las parábolas. Esto lo voy a borrar acá porque no nos va a servir. Yo les voy a mandar la información completa, ¿sí? Revisen esta otra forma completando cuadrados, cómo fue que se trabajó, que también es viable. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que indicar, algo que decir. Con todo gusto, este es el momento que usted puede hablar y decir las cosas. ¿Se les quedó? ¿No se les quedó? ¿Entendieron ya un poco más algunas cosas que antes se complicaban? No sé, ustedes digan. Ahí está el eje de simetría, ¿verdad? Entonces ya solo vamos a poner acá x es igual a menos 2. Menos 2, ¿eh? Ahí está el eje de simetría. ¿Qué otra cosa hacía falta? Hacía falta el eje X. Ya les dije que tiene que ir, ¿va? Entonces hay que poner. Y falta el eje Y. Bueno, créanme que otras veces he utilizado esta presentación y no ha sido mala, pero yo he tratado de ir mejorando y creo que con lo que tenemos hoy está bastante claro y lo que vimos en el simulador también. Entonces no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Vamos a parar la grabación también. Esperemos que no nos den ninguna lata.